revisando una lectura, tengo aquí mi libreta por si surge escribir algo importante e ir haciendo un esquema. Entonces vamos a estar revisando un libro que hace tiempo que me descargué, porque recuerdo haberlo visto en alguna librería y me interesó. Es de un autor que es Alexander Lowen. Es un autor del cual yo no sé mucho, pero me sonaba en algo en relación al cuerpo. No sé si tiene una teoría bioenergética, creo que se llama. Vamos a revisarlo así. Lowen. Una lecturita rápida a Wikipedia. Y sí, médico y psicoterapeuta de Estados Unidos. Vamos a apuntar. Alexander Lowen, Estados Unidos. Ya fallecido, que estudió con Reich, que también me suena muchísimo. Y es conocido principalmente por sus estudios sobre análisis bioenergético. Así que vamos a ver. Nos cuenta un poco que primero estudió Derecho y que luego estudió Medicina y que contactó en los 40 con este autor, Reich. Y que después empezó en colaboración con John Pierracos, vaya apellido, su propia forma de terapia psicocorporal, el análisis bioenergético. Bueno, veremos ahora, ¿no? Esto que suena así como más místico, pero el terreno del cuerpo y de cómo las emociones, las palabras, los sucesos, las relaciones impactan en nuestro cuerpo es sumamente interesante y me da la sensación que muy poco atendido desde las perspectivas más occidentales. Así que vamos a revisar este libro. Vamos a poner aquí teoría bioenergética y la depresión y el cuerpo. Vale, decidme porfa en comentarios qué os parecen estas luces, si os parecen relajantes o no, y os parece que añade como que os distrae o que no os gusta. Yo creo que pueden estar bien. Es un aparato que tengo desde hace mucho tiempo. También produce musiquita, pero quizá en estos vídeos a mí la musiquita así más relajante, el sonido del mar, el sonido de la lluvia, no me pega, pero quizá en otros vídeos sí. Pero quiero que me digáis vuestra opinión y si os gustan estas luces así verdes, celestes, o si preferéis sin luz. Entonces, bueno, no me voy a centrar hoy tanto en escribir, ¿vale? Salvo detalles que vea así muy importantes o que quiera anotar, porque voy a centrarme más en la lectura. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo que este es un libro del año 1972. Se llama La depresión y el cuerpo. Las bases biológicas de la fe y de la realidad.
es un autor que yo no controlo, pero ya os digo, me encontré con este libro en alguna librería y me llamó la atención lo que tenía que decir. Entonces empieza con este título: ¿por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos deprimimos? Depresión e irrealidad. La depresión, que, bueno, para los que me conozcan, sabéis que yo leo siempre hablando un poco de mi visión y de mi valoración. No son lecturas puras. Esto hay gente a la que le gusta, hay gente que no le gusta. La depresión es un término como hiper paraguas que ahora se usa, a veces se usa mucho a la ligera, ¿no? A veces se usa para aludir a cuando uno está triste. Cuando, bueno, la tristeza como estado emocional no supone nada, puede ser desagradable, puede ser difícil de gestionar, es una emoción que valoro muy poco aceptada, muy poco aceptada. Otras emociones como a lo mejor la ira o incluso el miedo creo que son más valoradas, más aceptadas que la tristeza. Pero bueno, sentirse triste no necesariamente conlleva a otro tipo de problemática superior, como si podría ser el término depresión, ¿no? Que ya queremos hablar de que hay algo que está pasando y hay un vacío que se está produciendo, que si no ahondamos y vemos cómo, bueno, cómo hacer, cómo entenderlo, pues sí que puede conllevar en algo mucho más preocupante. Entonces, bueno, la depresión ha llegado a ser tan común que incluso un psiquiatra la describe como una reacción perfectamente normal, con tal que por supuesto no interfiera en las tareas diarias. Pero aunque se considere normal en el sentido estadístico de que el comportamiento y el sentir de la mayoría de la gente son así, no cabe decir que sea un estado saludable. De acuerdo con esta definición de normalidad, una tendencia esquizoide con sus correspondientes sentimientos de alienación y desapego también sería normal cuando afectara a la mayoría de la gente, con tal de que no fuese tan grave que obligara a la gente a hospitalizarse. Lo mismo se podría decir de la miopía y los dolores de espalda, cuya incidencia hoy es tan alta que estadísticamente podrían considerarse como la condición normal del ser moderno. Teniendo en cuenta que no todo el mundo se deprime, ni todo el mundo es esquizoide, ni tiene miopía o dolores de espalda, vamos a considerar a estos individuos como anormales, o son ellos las personas realmente normales, dado el gran número que en mayor o menor medida sufren patologías psicológicas y físicas. En realidad, no podemos esperar que un ser humano esté siempre alegre. Ni siquiera los niños, más cercanos a esta emoción por naturaleza, están continuamente alegres. Pero el hecho de que solo ocasionalmente alcancemos altas cotas de alegría no explica la depresión. La condición mínima de un funcionamiento normalmente sano es el sentirse bien. Una persona sana se siente bien la mayor parte del tiempo en las cosas que hace, sus relaciones, su trabajo, su descanso y sus movimientos. Su placer alcanza en ocasiones gran alegría e incluso puede llegar al éxtasis, y de cuando en cuando experimentará también dolor, tristeza, pesar y decepción. Sin embargo, no llegará a deprimirse. Para entender esta diferencia, vais a permitirme comparar una persona con un violín. Cuando las cuerdas están bien afinadas, vibran y emiten sonido. Uno, entonces, puede tocar una canción alegre o triste, un canto fúnebre o una oda de gozo. Pero si las cuerdas no están bien afinadas, el resultado será una cacofonía.
Si están flojas y sin tono, no darán ningún sonido. El instrumento está muerto, incapaz de responder. Y esa es la condición de la persona deprimida, que es incapaz de responder. La incapacidad para responder es lo que distingue la situación del deprimido de cualquier otra condición emocional. La persona descorazonada recupera la fe y la esperanza al cambiar la situación. Una persona hundida se levantará de nuevo cuando la causa que lo ha producido desaparezca. Y una persona triste se alegrará ante la expectativa de placer. Pero nada es capaz de evocar una respuesta en la persona deprimida. La perspectiva de placer o de pasarlo bien solo servirá a menudo para ahondar su depresión. En casos de depresión grave, la pérdida de respuesta frente al mundo es claramente evidente. Una persona gravemente deprimida puede sentarse en una silla y estar con una mirada perdida durante horas y horas. Puede pasarse en la cama gran parte del día, incapaz de encontrar energía para integrarse a la corriente de la vida. Pero la mayoría de los casos no son tan graves. Los pacientes que he tratado de depresión no estaban tan incapacitados. Solían ser capaces de continuar con las rutinas de la vida y parecían desenvolverse adecuadamente en su trabajo, o eran amas de casa y madre que realizaban actividades necesarias para el observador casual y que para el observador casual tenían una apariencia normal, pero todas se quejaban de estar deprimidas y quienes vivían con ellas y las conocían bien se daban cuenta de su estado. El caso de Margaret es típico. Era joven, alrededor de 25 años, casada, y como ella decía, con un hombre muy bueno. Tenía un empleo que encontraba bastante interesante y del que no tenía queja. De hecho, no había nada en su vida que la desagradara. Sin embargo, decía que tenía una depresión crónica. Al principio yo no hubiera dicho que Margaret estaba deprimida, porque cuando vino a mi consulta sonreía continuamente y hablaba de sí misma agitadamente y en un tono agudo de voz. Nadie, al verla por primera vez, hubiese supuesto la naturaleza de su problema, a menos que fuese lo suficientemente astuto para ver que su apariencia era solo fachada. Al observarla cuidadosamente o al cogerla desprevenida, se apreciaba que a veces se quedaba muy quieta, que su sonrisa se desvanecía y su rostro se quedaba inexpresivo. Fijaos aquí ya cómo el autor nos va contando, ¿no?, el correlato que hay entre un estado y cómo lo expresa, ¿no?, el cuerpo. El cuerpo, cuando se le permite, cuando se puede observar y se puede detectar, el cuerpo habla, ¿no? De ahí que también tengamos ese dicho de que la cara es el espejo del alma. Margaret sabía que estaba deprimida. Solo el tener que levantarse por la mañana le suponía un enorme esfuerzo de voluntad. Sin ese esfuerzo se hubiera quedado en la cama sin hacer nada. Y de hecho, había momentos de su vida en los que se había sentido verdaderamente inmovilizada. Sin embargo, hacía mucho tiempo que esto no sucedía, y aunque había experimentado una gran mejoría a través de los años, algo fallaba todavía en su personalidad. Tenía un vacío interior y una carencia de auténtico placer. Margaret estaba ocultando algo a sí misma. Su sonrisa, su locuacidad y su apariencia eran una fachada con la que fingía que todo iba bien. Cuando estaba sola, el decorado se desmoronaba y caía en la depresión. En el transcurso de terapia, contactó con un sentimiento profundo de tristeza y se dio cuenta de que sentía que no tenía derecho a expresarlo. Pero al ceder a él rompió a llorar. Descubrió que el llanto la hacía sentirse mucho mejor. Llegó incluso a encolerizarse ante el rechazo de su derecho a expresar sus sentimientos. Patear la colchoneta y golpearla con los puños la animaba y le levantaba el espíritu. El verdadero trabajo terapéutico consistió en ayudarla a encontrar la causa de su tristeza
eliminar la necesidad de mantener una fachada de alegría. A medida que Margaret fue contactando con sus sentimientos y aprendiendo a expresarlos directamente, su depresión se disipó. En capítulos sucesivos hablaré del tratamiento de la depresión con algún detalle. El caso de Margaret no lo he presentado para demostrar que la terapia de la depresión es sencilla, ni que los resultados son rápidos y seguros. Hay pacientes que se curan y otros que no responden al tratamiento. Cada caso es diferente, cada persona es única y cada personalidad ha sido moldeada por innumerables factores. A pesar de que el paciente unas veces responde bien al tratamiento y otras no, podemos bosquejar ciertas características comunes a toda depresión. Permitidme presentar algún caso más. David es un hombre homosexual de 40 y muchos años que ha logrado un considerable éxito en su profesión. Estaba deprimido porque, como él decía, había perdido mucha de su potencia sexual. Gracias a su trabajo, que realizaba con entusiasmo, conocía a mucha gente, pero no tenía a nadie allegado o íntimo con quien compartir su vida. Estaba solo y se comprende que tuviese motivos para deprimirse. Pero David tenía algunos rasgos de personalidad observables que sugerían otras causas. El rostro de David era una máscara, pero a diferencia del de Margaret, no hacía ningún esfuerzo para cambiar su expresión. Estaba de hecho tan congelado que tenía un aspecto mortecino. Su mandíbula rígida y tensa, sus ojos apagados y su cuerpo tenía la rigidez de un tablero. Se quejaba de dolor de espalda y de garganta. Su respiración era superficial y su voz tenue y plana. Mirándole, me preguntaba si no estaba más muerto que vivo. En lo que concierne a los sentimientos, tenía la misma falta de vida. Sencillamente no tenía casi sentimientos. Después de trabajar con él durante un largo tiempo, ayudándole a respirar profundamente y a soltar su cuerpo, conseguí que se desplomara y llorara como respuesta a mi interés por él. Esto solo sucedió una vez. David era un estoico, deseaba ponerse bien, pero no estaba preparado o no era capaz de abandonar su indiferencia e inconsciente estoicismo. A propósito de esta actitud, David recordó un incidente de su infancia que aportó alguna luz a su conducta. Su madre, de quien dependía aún, se puso histérica, llorando y gritando. David se encerró en su cuarto para aislarse, pero ella fue a su puerta exigiéndole y suplicándole que saliera. A pesar de sus ruegos, David no respondió. Se encerró en sí y, en cierta manera, ha permanecido así hasta ahora. David me recordó la frase: al mal tiempo buena cara, solo que en su caso era a mal tiempo peor cara. Encerrado en sí, había sido siempre una persona solitaria y hasta cierto punto había estado permanentemente deprimido. Al hacerse mayor se endureció más. Su depresión, cada vez más profunda, era resultado directo de la pérdida de sentimiento, con la correspondiente disminución de vitalidad. Y esta disminución fue lentamente mermando en lo sexual. No era cierto que se deprimiera por la pérdida de potencia, sino más bien porque ésta se fue reduciendo al mismo tiempo que su vida se marchitaba y a la vez que sus fuerzas vitales se deprimían. Sin embargo, aguantaba y seguía adelante, pero más como una máquina que como un ser humano. Incluso iba regularmente a un gimnasio para estar seguro de que su cuerpo estaba en forma. Hace algún tiempo traté a un psicólogo que acudió a la terapia para conocer el enfoque bioenergético a los problemas emocionales. George tenía muchos problemas que fueron discutidos abiertamente porque se revelaban en la expresión física de su cuerpo. Por un lado, asumía a veces una expresión idiota, como de payaso, que se contradecía con su aguda inteligencia. Por otro, su cuerpo era una barrera de músculos. A pesar de que nunca había sido atleta,
ni asistido a ninguna clase de gimnasia. Su tensa y súper desarrollada musculatura se debía al esfuerzo que hacía para sujetar y dominar sus sentimientos. Pensad que esto, aunque pueda sonar muy exagerado, somos un cuerpo, ¿no? Al final es lo difícil del dualismo mente y cuerpo. Tenemos un cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones se apoyan en nuestro soporte físico, en nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros órganos, nuestros huesos, nuestro sistema nervioso. Un día, cuando la terapia había avanzado, comentó: creo que ya he superado mi depresión. Siempre he estado algo deprimido. Esta observación me sorprendió, porque hasta entonces nunca había hablado de estar deprimido, y aunque parezca extraño, yo tampoco había pensado en esta posibilidad. Nunca se había quejado de tener problemas en el trabajo. Yo sabía que le interesaba y le satisfacía su profesión. En muchos aspectos parecía participar activamente en la vida, y ante el mundo pasaba por una persona normal. Pero George estaba deprimido en su viveza y capacidad de respuesta emocional. Estaba decaído, su espíritu volaba abajo, se sentía encadenado y hundido. Su depresión no era tan grave como para paralizarle, pero era una depresión, y esta es la forma más común de depresión. Observando a la gente, dentro y fuera de consulta, me he dado cuenta de que es muy corriente. La mayoría de las personas carecen de entusiasmo interior que añadiría nervio a sus vidas. Tiran para adelante, pero a menudo con adusta determinación y con la rigidez característica de una máquina. La severidad, rigidez y oscuridad de su vida interior se manifiestan claramente en sus cuerpos y se refleja directamente en sus vidas. Ahora va a hablar de otro caso. Cuando una persona ha experimentado una pérdida o trauma en su infancia que ha socavado sus sentimientos de seguridad y de autoaceptación, proyectará en su imagen del futuro la exigencia de que invierta su experiencia pasada. El individuo que de niño experimentó una sensación de rechazo se representará un futuro lleno de aceptación y aprobación prometedoras. Si de niño luchó contra una sensación de desamparo e impotencia, su mente compensará este insulto a su ego con una imagen de futuro en la que pueda sentirse poderoso y dominante. La mente, en sus fantasías y elucubraciones, intenta invertir una realidad desfavorable e inaceptable a base de crear imágenes que ensalcen al individuo e hinchen su ego. Si una parte importante de la energía de la persona se centra en estas imágenes y sueños, perderá de vista que su origen está en esa experiencia infantil y sacrificará el presente en aras de su cumplimiento. Estas imágenes son metas irreales y sus realizaciones en un objetivo inalcanzable. Cada uno de los pacientes deprimidos de los que se ha hablado anteriormente se había comprometido con un futuro irreal. La irrealidad de la persona deprimida se manifiesta claramente en el grado en que ha perdido contacto con su cuerpo. Hay una gran carencia de autopercepción. No se ve a sí mismo tal y como es, porque su mente está centrada en una imagen irreal. No se da cuenta de las limitaciones impuestas por sus rigideces musculares, pero estas limitaciones son las responsables de que no pueda realizarse como persona en el presente. No siente las perturbaciones en su funcionamiento corporal, ni su menor motilidad y respiración inhibida, ya que se identifica con su ego, su voluntad y su imaginación. La vida de su cuerpo, que es la vida en el presente, se descarta como irrelevante, porque sus ojos están fijos en una meta futura que considera la única importante. Vamos a leer un poquito más.
búsqueda de la ilusión. Hoy día hay tanta gente que persigue metas irreales sin relación directa con sus necesidades básicas como seres humanos, que la depresión es algo casi normal. Todo el mundo necesita amar y necesita sentir que su amor es aceptado y en cierta medida correspondido. El amor y la estima nos relacionan con el mundo y nos dan la sensación de pertenecer a la vida. Ser amados es importante en la medida en que facilita la expresión activa de nuestro propio amor. La gente no se deprime cuando ama. A través del amor uno se expresa y afirma su ser e identidad. La autoexpresión, la expresión del self, es otra necesidad básica de todos los seres humanos y de todas las criaturas. La necesidad de autoexpresión subyace en toda actividad creativa y es fuente del mayor placer. Aquí en realidad nos está hablando de un concepto muy similar al de Winnicott, ¿no? del self verdadero, ¿no? Que es cuando una persona se desarrolla de forma que puede ser auténtico, que puede ser sí mismo, que puede estar en su espontaneidad, ser genuino, ser uno mismo, ¿no? Que es como una expresión que puede parecer tan fácil, ¿no? Pero para ser uno mismo, ¿no? Primero tiene que haber un sí mismo bien construido, un sí mismo al que se le posibilite expresarse, un sí mismo que haya sido aceptado. Por eso es muy, muy complejo. Lo importante aquí es reconocer que en un individuo deprimido la autoexpresión está muy limitada, por no decir enteramente bloqueada. Mucha gente se limita a una pequeña área de sus vidas, generalmente al trabajo o negocios. E incluso en esta área reducida la autoexpresión se restringe cuando la persona trabaja compulsiva o mecánicamente. El self se experimenta con la autoexpresión y se desvanece cuando las vías de autoexpresión están cerradas. El self es fundamentalmente un fenómeno corporal. En consecuencia, la autoexpresión, la expresión del self, significa la expresión de sentimientos. El sentimiento más profundo es el amor, aunque todos los sentimientos son partes del self y pueden ser apropiadamente expresados por la persona sana. De hecho, la amplitud de sentimientos que una persona puede expresar determina la amplitud de su personalidad. Es bien sabido que la persona deprimida está cerrada en sí y que al activar cualquier sentimiento como tristeza o rabia, que se puede expresar con gritos o golpes, tiene un efecto inmediato y positivo sobre su estado depresivo. Las vías a través de las cuales se expresan los sentimientos son la voz, el movimiento corporal y los ojos. Cuando los ojos están apagados, la voz es monótona y la motilidad está reducida. Estas vías se cierran y la persona se halla en un estado depresivo. Otra necesidad básica para todos los sujetos es la libertad. Sin ella es imposible la autoexpresión, pero no me refiero a la libertad política, aunque sea un aspecto esencial. Uno desea ser libre en todas las situaciones de la vida, en casa, en la escuela, como empleado y en las relaciones sociales. No es libertad absoluta lo que se busca, sino libertad para expresarse uno mismo, para tener voz en la regulación de los propios asuntos. Toda sociedad humana impone ciertas restricciones a la libertad individual en aras de la cohesión social. Y estas restricciones pueden ser aceptadas siempre y cuando no restrinjan excesivamente el derecho de autoexpresión. Hay, sin embargo, prisiones interiores, además de las exteriores. Estas barreras interiores a la autoexpresión son a menudo más poderosas que las leyes o las restricciones forzosas a la hora de limitar la capacidad de expresión de una persona. Y como a menudo son inconscientes o están racionalizadas, la persona se halla mucho más encerrada en ellas que si se tratara de fuerzas externas.
persona deprimida está por las barreras inconscientes del se debería y no se debería, que la aíslan, la limitan y pueden incluso aplastar su espíritu. Mientras vive en esta prisión, la persona devana fantasías de libertad, trama planes para su fuga y sueña un mundo en que la vida será diferente. Estos sueños le sirven para mantener su espíritu, pero también le impiden confrontar de una manera realista las fuerzas internas que le atan. Antes o después se derrumba la ilusión, el sueño se desvanece, el plan falla y se encuentra cara a cara con la realidad. Cuando esto sucede, el individuo se deprime y se siente desesperado. Nos vamos a quedar por aquí. Voy a subrayar por donde me quedo. Así. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Es un libro que me gusta como está escrito, en el sentido de que es fácil de leer, no es un rollazo. Creo que puede aportar algunas ideas interesantes, pero bueno, espero. Me quedo un poco así como pensativa porque entiendo que es un libro al final de los 70 y creo que puede tener alguna cosa así, porque por ejemplo en el segundo caso no entiendo qué necesidad había de decir que el hombre era homosexual, porque podría haber dicho exactamente lo mismo suponiendo que era heterosexual. Espero que no tenga alguna burrada así de la época, pero bueno. En otras lecturas de Tótem y Tabú de Freud también se pasa a 3 pueblos y tiene una forma de expresión súper inadecuada. Entonces bueno, lo intentaremos entender dentro del contexto de la época. Pero bueno, espero vuestro feedback de si el libro os gusta, os interesa, para seguir leyendo. Bueno, gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Chao. Hola. ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida, y ella también, a un nuevo vídeo. Hoy vamos a seguir con la lectura y ya sabéis que también comentarios que yo voy haciendo del libro que iniciamos, creo que un par de vídeos más atrás, sobre el cuerpo y la depresión. A ver, entonces bueno, voy a dejaros por aquí para que podáis ver la primera parte, o si queréis ya directamente escuchar esta, pues perfecto. Así que vamos con este autor, Alexander Lowen, bastante integrador, bastante metiendo la temática del cuerpo, ¿no? Al final, que muchas veces queda en otra posición, ¿no? En un segundo lugar en cuanto a tener en cuenta lo psíquico y lo emocional. Muchas veces queda mucho más en un lugar más importante lo simbólico y la palabra, ¿no? Y al cuerpo también hay que darle su lugar, es súper importante. Al final somos un todo, por así decirlo. Y nos habíamos quedado cuando estaba hablando de la pérdida de la ilusión. Cuando perseguimos ilusiones nos proponemos metas poco realistas, creyendo que si las logramos automáticamente nos liberarían, restablecerían nuestra capacidad de autoexpresión y nos harían capaces de amar.
muchos de nosotros seguimos tan implacablemente están las riquezas, el éxito y la fama. En nuestra civilización hay toda una mística en torno al enriquecerse. Dividimos a la gente entre los que tienen y los que no tienen. Creemos que los ricos son los privilegiados que poseen los medios para satisfacer sus deseos y en consecuencia para poder realizarse. Desgraciadamente esto no funciona para todo el mundo y tanto se deprime el rico como el pobre. El dinero no da las satisfacciones internas que son las que hacen que la vida merezca la pena vivirse. En muchos casos la tendencia a ganar dinero desvía la energía de actividades más creativas y autoexpresivas, con lo cual el espíritu se empobrece. Yo aquí estoy de acuerdo en el sentido de que creo que nuestra sociedad occidental, está hipercentrada en eso: tener, no tener, tener poder, tener autoridad, estar por encima del otro, estatus, aparentar. Y creo que tenemos un declive muy importante. La creatividad, la expresión, la comprensión, escuchar, la curiosidad. No obstante, pienso también que el dinero facilita mucho las cosas, ¿no? O sea, el dinero al final pues no tiene intrínsecamente un valor positivo o negativo, sino del uso y el peso que se le da. Y bueno, para vivir y para tener cierta calidad de vida mínima hace falta sí o sí tener dinero. El éxito y la fama pertenecen a otro orden de cosas. La tendencia hacia el éxito y la fama se basa en la ilusión de que no solo incrementarán nuestra autoestima, sino que además lograremos esa aceptación y aprobación de los demás que parece que necesitamos. Es cierto que el éxito y la fama aumentan el autoestima e incrementan el prestigio en la comunidad, pero estos logros aparentes contribuyen bien poco a la persona interior. Muchos triunfadores se han suicidado en la cumbre del éxito. Bueno, he leído esa palabra. Espero que YouTube no me ponga problema, porque ya sabéis que yo siempre lo digo. Auténticas barbaridades y temas, no hay ningún problema. Y luego palabras que pertenecen a la existencia, a la realidad humana, la censuran. Pero bueno, ya la he dicho y no voy a editar el vídeo. Nadie ha encontrado verdadero amor a través de la fama y muy pocos han superado la sensación interna de soledad gracias a ella. Por muy fuerte que sea el aplauso o estruendosa la aclamación de las multitudes, no llegan al corazón, a pesar de que estas son las metas que glorifica la sociedad de masas. La verdadera vida se vive en un nivel mucho más personal. Por lo tanto, se puede definir como meta irreal aquella que conlleva expectativas poco realistas. El verdadero objeto que hay tras la lucha por el dinero, el éxito, la fama, es la autoaceptación, la autoestima o la autoexpresión. El ser pobre, un fracasado o un desconocido es para mucha gente ser un don nadie y por tanto no ser merecedor de amor y ser incapaz de amar. Pero quien crea que la riqueza, el éxito, la fama puede convertir a un don nadie en alguien es víctima de una ilusión. La persona que triunfa puede parecer que es alguien porque está rodeada de signos externos de importancia: ropa, coche, casa, celebridad. Puede que dé la imagen de ser alguien, pero las imágenes son un fenómeno superficial que a menudo tiene poco que ver con la vida interior. De hecho, cuando una persona tiene que proyectar la imagen de ser alguien, indica que en su interior se siente un don nadie. Me está gustando mucho esta parte, o sea, creo que de verdad está yendo al núcleo de la movida.
convertirse en un don nadie, obliga a sustituir la realidad del cuerpo por imágenes basadas en posición social, política o económica. Si queremos encontrar a la verdadera persona tras la fachada de su conducta social, tenemos que mirar su cuerpo, sentir sus sentimientos y entender sus relaciones. Sus ojos nos dirán si puede amar, su cara nos dirá si es autoexpresivo y sus movimientos nos revelarán el grado de libertad interior. Cuando estamos en contacto con un cuerpo vivo y vibrante, sentimos inmediatamente que estamos en presencia de alguien, sin tener en cuenta su posición social. A pesar de lo que se nos ha enseñado, la vida se vive realmente en este nivel personal, donde un cuerpo se relaciona con otro o con el entorno. Todo lo demás es pura tramoya, y si confundimos el teatro con el drama de la vida, estamos en realidad bajo el dominio de la ilusión. Una meta ilusoria exige una manera de ser aprobada, porque detrás de esta meta está la necesidad de aceptación. La meta se fija inicialmente en la infancia, con el deseo de ser aceptado por los padres, y después esto se transfiere a los demás. Voy a ilustrar este aspecto del problema con otra historia clínica. Traté a una mujer joven que me consultó porque tenía una grave depresión originada a raíz de la ruptura de su matrimonio. Había descubierto que su marido mantenía relaciones con otra mujer y eso le produjo una gran conmoción. Era una mujer moderna y sofisticada y consciente de que estas cosas sucedían con frecuencia. Además, la relación entre marido y mujer era conflictiva. El marido no ganaba suficiente dinero y mi paciente tenía que ingeniárselas para mantener una casa para él y para el niño. El matrimonio tenía problemas de mantener relaciones. Mi paciente Selma nunca había alcanzado el clímax durante el acto. Estaba Selma deprimida porque había perdido el amor de su marido. Es difícil valorar cuánto amor hay entre dos personas, pero a medida que fui trabajando con ella, me di cuenta de que no sufría excesivamente por esa pérdida. Estaba sola, pero la soledad no es el equivalente de la depresión, y además tenía que ocuparse de su hijo y de su casa. Lo que la había hundido era el no haber previsto que podía ser engañada y el ser tan vulnerable a la decepción. Sufría de una verdadera pérdida de autoestima. Hasta entonces se había considerado superior al marido en muchos aspectos. Se pensaba más inteligente, más sensible y más realista. Sentía que él la necesitaba y que ella podía ayudarle, fomentando su ambición a alcanzar el éxito. Se veía como una fuerza inspiradora, directora y manager de sus asuntos. No es difícil adivinar por qué Selma se quedó tan hundida. No podía concebir que a su marido le gustase otra mujer, ya que se veía a ella como la mujer que cualquier hombre podría desear, la esposa perfecta. Esta inflada autoimagen se deshinchó y repentinamente, por la decepción, su ego se desplomó y ella cayó en depresión. La meta irreal que perseguía era una relación en la que se sintiera completamente seguro, porque la otra persona ni siquiera pudiera soñar en vivir sin ella. La necesidad de esa seguridad tan absoluta denota la presencia de una inseguridad personal interna que se puso de relieve en el tratamiento. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven y la pérdida de la relación con su padre la había herido profundamente. En su juventud hubo otras carencias emocionales, creándole una necesidad excesiva de seguridad, pero Selma no se daba cuenta de ello e incluso lo había transferido a su marido. Era él el que necesitaba seguridad. Ella le sostendría y le daría su apoyo con una dedicación incondicional a sus intereses. Las metas irreales a las que Selma había consagrado sus energías eran las de ser una perfecta esposa y madre.
así un amor constante e incondicional, que de niña se le había negado. Una meta era interna, la otra externa, pero ambas imposibles de conseguir. El luchar por conseguir la perfección, pues que de verdad, yo cada vez me doy más cuenta y reflexiono más de lo venenoso que es para la persona el... A ver, entendedme, no hablo de el perfeccionismo como una persona, ¿no?, que es consciente, ¿no?, y está conectado con que pues es un poco exigente, le gusta pulir las cosas, no. Yo hablo de ese perfeccionismo en el que la persona está convencida, sin mediar y sin poder hacer ninguna crítica, ninguna introspección, de que tiene que hacer las cosas top, de que tiene que ser perfecto y de que tiene que estar por encima de los demás todo el rato. Me refiero a ese tipo de perfeccionismo y a ese tipo de exigencia. De verdad tengo cada vez más claro que es una cárcel, y que aleja a las personas de esto, ¿no?, de el contacto con uno mismo, el contacto con los demás, el contacto con las propias necesidades, el afecto, la aceptación, el ser bueno y amable con uno mismo. Dicho este apunte, perseguir la perfección reduce la humanidad y acaba siendo autodestructivo. Solo sirve para ver la imperfección de la otra persona. En la actitud de Selma hacia su marido se puede detectar una nota de desprecio y cabe sospechar una hostilidad hacia él. A medida que fue saliendo de su depresión, surgieron los sentimientos amargos y negativos que tenía contra él. La búsqueda de un amor inquebrantable también es autodestructiva. Lo que Selma buscaba era algo más que el compromiso de un marido. Quería que la admirara y la necesitara de tal modo que estuviese encadenado a ella. Pero nadie quiere estar encadenado porque supone una limitación de la libertad personal. El marido de Selma solo podía reaccionar a esta exigencia encubierta con un resentimiento latente y una rebelión que finalmente la impulsaron hacia otra mujer. Bueno, hago un apunte. Vale, aquí nos cuenta la viñeta clínica de Selma, porque claro, cuando tratas a Selma pues solo tienes a Selma, pero habría que ver también los problemas relacionales, y los problemas en general nunca son de uno, se dan en un contexto, en una interacción. Entonces bueno, el marido de Selma también tendría sus propios fantasmas y sus propias cosas, porque al final también la eligió como pareja. Y bueno, la cantidad de energía y esfuerzo que Selma había invertido para intentar satisfacer sus metas irreales era enorme. Comenzó antes de su adolescencia y únicamente terminó su derrumbamiento cuando esto sucedió. Cuando esto sucedió, estaba exhausta, tan agotada físicamente como deprimida psíquicamente. Su depresión se puede contemplar como un aviso de la naturaleza para pedir que se detenga el insensato gasto de energía y dar tiempo para recuperarse. Aunque una depresión es patológica, también es un fenómeno recuperativo. Eso me parece extremadamente interesante. Es muy importante no darle a las cosas que en principio parecen muy patológicas, muy de estar trastornado. No, también tienen una función y están avisando de que hay que hacer algo, hay que hacer un cambio, hay que pensar en algo, hay que hacer otra cosa. La verdad es que los malestares están muy... Nuestra sociedad actual está muy patologizados y muy vistos, pues eso, como estar enfermo, estar trastornado, no, algo malo en ti, algo que hay que quitar sí o sí. Pues joder, es que al final también son cosas existenciales. No puedes separar del ser humano el estar triste, el deprimirse, el sufrir, el todo. No lo puedes separar y meterlo en una bolsa del trastorno mental. Pero bueno, eso ya es una opinión mía que os digo así por encima.
esfuerzo para satisfacer este sueño, esta meta, este rebote desde la depresión es a veces tan brusco e incontrolable que la persona sube tanto hacia arriba como abajo había estado antes. Estos bruscos cambios de ánimo que oscilan entre depresión, euforia e incluso a veces la manía presagian la inevitabilidad de una nueva reacción depresiva. La euforia se debe a la exagerada presunción de que esta vez todo será distinto, de la misma forma que una persona que toma alcohol jura que no beberá nunca más, cosa que nunca ocurre. Mientras persista una meta ilusoria en el inconsciente y dirija la conducta, la depresión será inevitable. Si la depresión es tan común hoy día, y fijaos, si la depresión es tan común hoy día, vamos a buscar de qué año. ¿De qué año es este libro? Porque fijaos que lo que dice es de 1972. Pues fijaos que actual es... Ay, lo siento porque me pica mucho la nariz. Y eso significa movida. Si la depresión es tan común hoy día, es por la irrealidad en que transcurre buena parte de nuestras vidas, por la energía que se dedica a la persecución de metas irreales. Somos como especuladores en bolsa, planeando beneficios de acciones cuyos dividendos nunca llegamos a disfrutar. Esta inversión en valores que están fuera de nosotros como ser humano inflan artificialmente su valor real. Una casa más grande, un coche más nuevo, más electrodomésticos, tienen cierta medida de valor positivo porque contribuyen de alguna forma al placer de la vida, pero si consideramos estas cosas como una medida del valor personal, si esperamos que poseerlas llenará el vacío de nuestras vidas, estamos montando el escenario para una inevitable deflación que de seguro nos deprimirá, igual que se deprime el especulador cuando la fiebre especuladora remite y el mercado quiebra. Estamos expuestos a deprimirnos cuando buscamos fuentes externas a nosotros para realizarnos. Si pensamos que el tener todos los adelantos materiales que posee el vecino, nos va a hacer más personas, a reconciliarnos más con nosotros mismos y a ser más autoexpresivos, nos veremos lamentablemente desilusionados, y cuando llega la desilusión nos deprimimos, puesto que esta actitud es hoy día la de muchas personas. Supongo que veremos aumentar la incidencia de la depresión